Bienvenidos. En este video estaremos hablando de un mnemotécnico para recordar las 6 funciones trigonométricas. Un mnemotécnico es una técnica de memorización que en este caso nos permitirá recordar las 12 fórmulas posibles que adoptarán las 6 funciones trigonométricas. Empecemos analizando nuestro triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Solo cuando estemos trabajando un triángulo de este tipo podremos utilizar funciones trigonométricas, debido a que las funciones trigonométricas son las relaciones, técnicamente debería decir proporciones, que existen entre los lados y los ángulos. Estoy utilizando las letras A, B y C minúsculas para referirme a los lados y las letras mayúsculas A, B y C para referirme a los ángulos. Hay que tomar muy en cuenta esto debido a que pudiera existir confusión si ustedes aprendieron los nombres de los lados con diferente letra. Recuerden que esto es puramente simbología. Yo estaré utilizando esta referencia. Mi mnemotécnico se forma a través de dibujar un plano cartesiano con el que estaremos dividiendo el espacio en cuadrantes. En ellos debemos escribir de izquierda a derecha O, H, y en la siguiente fila H, A. Y ya solo deberíamos recordar los nombres de las 6 funciones trigonométricas. Arriba de O se encuentra el seno, a través de H se encuentra la secante, abajo de la H de la segunda fila se encuentra la cosecante, abajo de la A el coseno. Y de manera diagonal, en la parte superior se encuentra el tangente y en la parte inferior de la diagonal el cotangente. De esta manera vamos a proceder a obtener todas las fórmulas. Comenzaremos con la función de seno. Para ello, debo trazar una flecha hacia abajo. Por lo tanto, he remarcado la O y la H, que me recuerda que debo hacer una división entre el lado opuesto dividido la hipotenusa. Como ustedes pueden apreciar, he indicado que es un seno de un ángulo. Debo utilizar ya sea B o C para poder escribir la fórmula final. Entonces, si yo utilizo como referencia el ángulo B, sigamos la flecha verde, vemos que el lado opuesto a este ángulo es el lado B. Por lo tanto, mi fórmula será seno del ángulo B es igual a B partido A, que es muy distinto a si yo uso de referencia el ángulo C, debido a que si seguimos la flecha verde, el lado opuesto es C. Así que diremos que el seno del ángulo C es igual a C partido A. Existirán entonces dos fórmulas de seno que nosotros deberemos elegir según los datos que tengamos disponibles. La segunda función trigonométrica es el coseno, y para ello estoy trazando una flecha hacia arriba. Vean que estoy trabajando la A y la H, que me recuerda que para obtener el coseno del ángulo es igual a dividir el lado adyacente entre la hipotenusa. Nuevamente, vamos a definir cómo quedan según el ángulo de referencia. Si utilizo el ángulo B,
vean que el lado adyacente a ese ángulo es C. Por lo tanto, mi fórmula es coseno del ángulo B es igual a C partido A. Y si utilizo de referencia el ángulo C, vean que el lado adyacente al ángulo es B. Así que quedará mi fórmula coseno del ángulo C es igual a B partido A. La tercera función es el tangente. Estaremos siguiendo la flecha de manera diagonal y ustedes pueden apreciar que estoy seleccionando la O y la A. Esto me recuerda que la tangente del ángulo es igual a dividir el lado opuesto entre el lado adyacente. Recuerden que si estoy situado en el ángulo B, mi lado adyacente a este ángulo es C y mi lado opuesto es B. Por lo tanto, la tangente del ángulo B es igual a B partido C. Y cuando estamos situados en el ángulo C, el lado adyacente a ese ángulo es B y el lado opuesto es C. Por lo tanto, la tangente del ángulo C es igual a C partido B. Luego vamos a estar trabajando la cosecante. Para ello, estaremos utilizando una flecha hacia arriba. Estoy seleccionando H y después O, que me recuerda que la cosecante de un ángulo es igual a dividir la hipotenusa entre el lado opuesto. Si nos situamos en el ángulo B, el lado opuesto es B. Por lo tanto, la cosecante del ángulo B es igual a partido B. Si nos situamos en el ángulo C, observen que el lado opuesto es C. Por lo tanto, diré que la cosecante del ángulo C es igual a partido C. Algo que no deben olvidar es que la cosecante es la función inversa del seno. Es decir, son funciones contrarias. Con la función secante vamos a estar trazando una flecha hacia abajo, involucrando las letras H y A, que nos recuerdan que la secante de un ángulo es igual a dividir la hipotenusa entre el lado adyacente. Si nos situamos en el ángulo B, el lado adyacente a este ángulo es C, así que quedará la secante del ángulo B es igual a partido C. Y si nos situamos en el ángulo C, el lado adyacente a este ángulo es B. Por lo tanto, la función será la secante del ángulo C es igual a partido B. Y nuevamente el recordatorio de que al calcular la secante de un ángulo es igual a dividir 1 entre el coseno del ángulo, es decir, que coseno y secante son funciones opuestas. Finalmente tenemos la función cotangente, para lo cual voy a trazar una flecha diagonal involucrando las letras A y O, que nos recuerda que la cotangente de un ángulo es igual al lado adyacente entre el lado opuesto. El lado adyacente al ángulo es C y el lado opuesto es B. Por lo tanto, la cotangente del ángulo B es igual a C partido B. Y utilizando de referencia el ángulo C, el lado adyacente es B y el lado opuesto es C. Así que la cotangente del ángulo C es igual a B partido C.
Y algo muy importante es recordar que la cotangente de un ángulo es igual a 1 partido la tangente del ángulo. Es decir, que la tangente y la cotangente son funciones opuestas. Hasta acá la explicación de este mnemotécnico. Muchas gracias por su atención.